Va, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con serie de videos enfocados a OpenGL. La última vez vimos cómo compilar un shader y cómo checar si tenía errores. ¿Va? Lo vimos alrededor del Vertex Shader, que es la primera fase del pipeline de OpenGL, el Graphic Pipeline. Y bueno, el segundo shader que nosotros vamos a poder manipular va a ser el Fragment Shader, que realmente es la última parte del pipeline. Entonces, el Fragment Shader, como vimos en la clase anterior, va a operar con fragmentos que nosotros ya le pasamos eventualmente si recordamos después de la rasterización. La rasterización generó fragmentos y esos fragmentos guardan información sobre los píxeles que se quieren guardar, ¿no? Entre ellos el color o luces, sombras, etcétera, ¿no? Entonces, el Fragment Shader ya va a recibir esos fragmentos y ahora la idea es poder decirle que los dibuje, como nosotros deseamos. ¿Va? Entonces aquí es importante notar que un color para el Fragment Shader va a ser un arreglo de 4 entradas o un vector 4. Eso quiere decir que pues igual, ¿no? Va a tener 4 entradas, donde la primera va a ser red, la segunda green, tercera blue y el cuarto es el canal alfa. ¿Va? Cada uno de estos, al igual que las coordenadas que vimos que le pasamos al Vertex Shader, pues van a estar en el intervalo de 0.0 y 1.0, ¿no? Su valor no puede salir de ese intervalo. Entonces vamos a considerar la siguiente versión del Vertex Shader. Igualmente necesitamos nosotros presentar qué versión de OpenGL estamos usando con el hashtag, el gatito. Y luego aquí notemos que tiene una variable de salida. Esto ya no es importante notar que esto ya no es una variable, un vertex attribute. Entonces ya es una variable de salida. Y eso quiere decir que eso lo está recibiendo el fragment shader de algún lugar, ¿no? Si recordamos aquí, mover para el vertex shader, esto quiere decir que esta es una variable de entrada desde el programa de C++. ¿Okay? Es importante, este es un attribute, un vertex attribute que se está recibiendo desde el programa de C++. Mientras que para este vertex, esta variable de salida se está recibiendo de alguna fase anterior, ¿no? Del pipeline, en específico del rasterizador. Entonces, recibimos un vector 4 y bueno, pues ese vector 4 aquí le estamos pasando un color constante, ¿no? Aquí no estamos cambiando nada. Y le estamos diciendo, vas a tener una unidad de rojo, la mitad de verde y como un cuarto de azul, ¿no? Y alfa en 1, porque si le metemos alfa, pues cambia la transparencia. Entonces no queremos transparencia. Después de que nosotros definimos nuestro Fragment Shader, la compilación es muy parecida al Vertex Shader. Lo único que cambia aquí es esta constante que le estamos pasando. En vez de decir Vertex Shader, va a decir GL Fragment Shader, ¿no? Y lo demás es básicamente lo mismo. También tenemos que declarar un signed int que va a ser el identificador del shader y pasárselo a GL Shader Source, ¿no? Aquí el shader source, esto pues ya se tendría que haber pasado a una cadena, a un arreglo de caracteres o una cadena que se llamase fragment shader source, ¿no? En este caso no lo tenemos igualado, ¿no? Como lo teníamos en el caso del vertex shader. Déjenme buscar dónde está. Aquí, ¿no? Este el código fuente del vertex shader. Está declarado como una cadena o como un arreglo de caracteres. Y aquí sería pasarle lo mismo, ¿no? En este caso está separado, pero aquí sería pasarle lo mismo. Ok, una vez que nosotros ya tenemos tanto nuestro shader, nuestro vertex shader y nuestro fragment shader, ahora tenemos que compilarlos, ya los compilamos y ahora tenemos que agregarlos a un shader program. Entonces, ¿cuál es la importancia del shader program? El shader program va a ser lo que al final vincule cada una de las fases del Graphic Pipeline de OpenGL para que cada uno de los shaders sepan a quién pasarle su entrada y a quién pasarle su salida. Entonces, nosotros compilamos de manera separada los shaders, pero al vincularlos tenemos que hacerlo en un solo shader program, que al final el shader program es el que va a ejecutar todo el proceso que necesitamos para renderizar algo en pantalla. Pero antes necesitamos nosotros haber definido las partes que vamos a estar usando, que en este caso son los shaders, ¿no? Los principales que vamos a estar usando es el vertex y el fragment. Entonces, lo primero que hacemos, como todos los objetos en OpenGL, es
crear un objeto shader program y su identificador. Vemos que utilizamos la función glCreateProgram. Y luego tenemos que atachar o agregar o vincular cada uno de los shaders. Perdón, tenemos que agregar cada uno de los shaders al shader program, ¿no? Con esta instrucción, que es attach shader, y le pasamos los distintos shaders por medio de su identificador, ¿no? Este es el identificador y este es el identificador, ¿no? Siempre usamos los identificadores para poder referirnos a cada una de las constantes que existen en alguna parte del contexto de C++, ¿no? Digo, de OpenGL. Y luego le decimos glLink program. Vamos a decirle que va a linkear el programa, el shader program. Y después, como todo, tenemos que revisar si hay algún tipo de error, ¿va? Para esto hacemos básicamente el mismo proceso que habíamos hecho para los shaders. Solamente que aquí va a cambiar el shader program. Le estamos pasando una referencia a un shader program. Y esto también debería estar previamente declarado, ¿no? Este entero que es un indicador si el programa tuvo éxito o no. Checamos si esto es distinto de 0. Básicamente hubo un error. Y tenemos que loguear qué es lo que pasa, ¿va? Ya que nosotros estamos seguros de que el shader program no tiene ningún error, ahora sí lo podemos usar por medio de esta función. Y esto nos ayuda, esto quiere decir que cada llamada a los shaders va a cada llamada a los shaders va a renderizar, que se use después de esta instrucción de glUseProgram, va a usar el nuevo programa creado y por lo tanto los shaders, ¿no? Entonces al final, realmente después de compilar los shaders de manera separada, vamos a usar el programa para poder de alguna manera traer el pipeline, el graphic pipeline, y lograr hacer que cada uno de nuestros objetos se renderice por la pantalla. Y como ya no necesitamos realmente los shaders, porque ya los compilamos y los agregamos a nuestro programa, a nuestro shader program, los podemos deletear, ¿no? Los podemos borrar. Ahora, ya tenemos nuestros dos shaders, tanto el de vértices como el fragmento, y ya tenemos nuestro shader program, que es al final que vamos a usar. Ahora tenemos que decirle a OpenGL cómo le vamos a pasar los datos a la tarjeta gráfica, ¿va? Entonces, primero, nosotros tenemos este atributo. Déjenme regresar. Tenemos este atributo, ¿no? Este vertex attribute. Y nosotros en algún punto, que aún no conocemos, de nuestro programa de C++, le estamos pasando estos datos, ¿no? Que son la posición en coordenadas tridimensionales para que dibuje esa posición. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es importante notar que OpenGL aún no sabe qué atributos debe vincular entre el vertex shader y el fragment shader, ¿va? Déjenme ver que aquí se borró algo. Ay, mira. Por alguna razón se cambia de color. Pero aquí esta nota es importante. En el vertex shader se especifica cómo OpenGL va a interpretar los datos que le mandemos de los vértices por medio de vertex attributes. Los atributos de vertex, o sea, los atributos de vértices solamente se van a definir en el shader de vértices. ¿Okay? Es la única parte en donde vamos a definir los atributos de vértices. Después de esto, el formato de los datos en el buffer de vértices es el siguiente. Entonces nosotros estamos empaquetando en el buffer, recordemos en el vertex buffer object, datos que nosotros tenemos en unas coordenadas normalizadas, que son las de entre cada coordenada, x, y, z puede estar entre 0.0 y 1.0, más bien entre menos 1.0 y 1.0. Entonces ya que tenemos eso y nosotros lo empaquetamos, en el buffer los datos se van a ver de la siguiente manera. Cada uno de los vértices está compuesto por 3 coordenadas, ¿no? X, y, z. Más adelante podemos ver que los vértices pueden tener más información, pero en este caso, en cada uno de los lotes solo vamos a guardar las coordenadas. Entonces, como estamos hablando de vértices que tienen coordenadas en flotantes, en float, cada flotante va a estar compuesto de 32 bits, que son 4 bytes, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 bytes de manera consecutiva que van a definir esos 4 bytes una coordenada tridimensional. Y eso quiere decir que está definiendo un vértice, ¿no? Seguidamente, después de los 12 primeros bytes, tenemos otros 12 bytes que definen otra coordenada tridimensional. Ajá. Y es importante notar que aquí no hay espacio entre cada uno de los conjuntos de los 3 valores, ¿no? Aquí no hay otros bytes que nos estén definiendo algo más o que sea una especie de vacío. Aquí tenemos vértice, terminan los 12 bytes de un vértice e inician los siguientes bytes de un vértice.
Eso es importante notarlo porque después nosotros podemos agregar espacios u otros bytes que codifiquen otra información del vértice. ¿No? Recordemos que los vértices pueden tener más información además de las coordenadas tridimensionales. Va. Aquí, de igual manera, por alguna razón, se desapareció el texto. Y vamos con la función que nos interesa, que es GLVertex Attribute Pointer. Entonces, ya nosotros vimos cómo se va a mandar la información, cómo está empaquetada la información de los vértices. Y ahora, ¿por qué esta función es tan importante? Porque al final esta va a ser la función que le diga desde C++, esto lo estamos definiendo en C++, ¿no? Esta va a ser la función que se comunique entre C++ y nuestro shader que esté escrito en GLSL, ¿no? En el Shader Language Program, ¿no? Perdón, en el OpenGL Shader Language. Entonces, esta va a ser la función que se comunique con nuestro Vertex Shader y en general que se comunique con los shaders. ¿Qué es lo que hace esta función? Déjenme pintar esto. Vamos a pintarlo de nuevo. Vamos por partes. Entonces, GLVertex Attribute Pointer. Lo primero el primer parámetro es el identificador del atributo de vértice al que nosotros nos vamos a referir. En este caso, este 0 hace referencia a este 0. Este location igual a 0 es básicamente el identificador de este atributo de vértice que se llama apos, ¿no? Que va a ser la posición. Y lo que viene después de ese 0 va a ser el tamaño de esa entrada, que en este caso es un vector 3. Es de 3 dimensiones y por eso le ponemos un 3 aquí. Seguidamente, el tercer parámetro le dice qué tipo de datos se está enviando a ese atributo. Este vector 3 va a estar hecho de flotantes. Cuarto atributo se refiere a si se quiere normalizar el dato. Ahorita mismo no va a ser relevante esta parte porque estamos pasando ya flotantes y ya están en coordenadas normalizadas de dispositivo. Que si no recordamos qué es eso, es esto, ¿no? Ya le estamos pasando estos vértices que ya están normalizados. Nosotros sabemos que si se salen de los rangos de -1 y 1.0, ya no se va a renderizar en pantalla. Pero ya se lo estamos pasando así, entonces ya no es necesario decirle explícitamente que los normalice. Como quinto parámetro, esta parte se conoce como el stride y nos va a ser el espacio entre los atributos de vértices consecutivos. Como el siguiente conjunto de datos está a 3 bytes de float, podemos especificar este stride, ¿no? Aquí está diciendo básicamente, te agarras el tamaño de un float, que son 4 bytes o 32 bits, lo multiplicas por 3, y eso quiere decir que cada uno de los batches o de los lotes que guarden información de los vértices van a ser de ese tamaño. Como aquí están de manera seguidas, no tenemos que especificar un tamaño adicional. Pero de nuevo, repito, esto puede cambiar dependiendo de si mandamos más o menos datos en el buffer. Entonces, si tuviéramos más vertex attributes, aquí como dice, habría que tener más cuidado con el stride que se define. Por ahora, para este ejemplo, no necesitamos cambiar el stride, ¿no? Y finalmente tenemos un puntero que ahorita no vamos a tomar en cuenta. Es un puntero por defecto, donde se comienza a leer los datos del buffer. Y bueno, cada vertex attribute, con vertex attribute recordemos que me refiero a este de aquí. Todo lo que digan location igual a 0 son vertex attribute y son propios del shader de vértices, ¿no? De la primera parte del pipeline. Entonces cada vertex attribute toma los datos de los BBO que se definieron previamente. Y los BBO, porque puede haber más de uno, porque vamos a querer nosotros renderizar más de un objeto, o por ejemplo más de un triángulo, etc. Toman sus datos dependiendo de a qué identificador está vinculada la constante GLArrayBuffer. Entonces, si queremos recordar cuál es la constante GLArrayBuffer, vamos hasta acá. Y aquí nosotros le dijimos GLBindBuffer, GLArrayBuffer. Esta es una constante que existe en el contexto de OpenGL y nosotros la vinculamos con un identificador que definimos y creamos aquí. ¿Va? Esta constante, digamos que puede cambiar entre comillas de dueño o de identificador para que nosotros nos refiramos a otro objeto y queramos usar el mismo buffer, pero a partir de otro objeto. ¿Va? Entonces, si nosotros queremos dibujar varias cosas, vamos a tener que estar cambiando el buffer de arreglos para que
cada uno de los objetos pueda ocupar ese buffer. Continuamos. Y finalmente, vamos a hacer una recapitulación. Para poder pintar en pantalla, después de mucho, lo primero fue inicializar los datos de los vértices usando el Vertex Buffer Object, que son los VBO. Y que ya tienen su propia estructura, ¿no? Ya vimos cómo está el buffer internamente y por qué le estamos pasando así los vértices. En segunda, configuramos el Vertex Shader, el Fragment Shader y lo compilamos en un Shader Program. El Shader Program es el que al final vamos a utilizar para poder renderizar cada uno de los objetos que leamos del Vertex Buffer Array. ¿Va? Y estos se pueden eliminar una vez que están compilados y que ya nos aseguramos que tienen errores. También hay que verificar que el Shader Program no tenga errores. Y en tercer lugar, por medio de la función GL-VertexAttributePointer, especificamos cómo vamos a vincular Vertex Shader con los datos desde OpenGL. Le decimos cómo vamos a estar mandando, cómo le vamos a estar mandando al atributo de vértice los datos que nosotros ya definimos anteriormente. Esto ya fue después de varias fases. Y finalmente, tenemos nuestra poderosa llamada a pintar en pantalla, ¿no? Que notemos, tenemos nuestro bind buffer con nuestro VBO. Le decimos GL buffer data para especificarle cómo va a ser el dato que le mandemos y cómo pintamos. Esto se va a mantener por ahora static draw. El tamaño de los vértices, los mismos vértices y el array buffer, ¿no? Después GL vertex attribute pointer. Esto de aquí, recordemos, le estamos diciendo cómo vamos a mandar la información al atributo de vértice. Y algo que tal vez omití es que después de decirle cómo le vamos a mandar la información, hay que habilitar el atributo de vértice. Lo habilitamos, le decimos qué atributo de vértice hay que habilitar. En este caso, recordemos que tiene el identificador location igual a 0. Es por eso que aquí en GL enable vertex array le pasamos un 0 para habilitarlo, porque por defecto los atributos de vértice están deshabilitados. Después le decimos qué programa vas a usar y con qué shaders. Le decimos este programa, ¿no? Y para usar este programa nosotros previamente ya lo inicializamos, le vinculamos los shaders y nos aseguramos de que no tenga error. Después de que completemos todos estos pasos, ya podemos pintar en pantalla, ¿no? Aquí está esta función misteriosa que no sabemos cómo funciona porque lo vamos a ver en el siguiente video. Pero después de asegurarnos de que cada uno de estos pasos ya quedaron hechos, ahora sí podemos pintar usando todos los datos que teníamos, ¿no? En este caso, o bueno, en este ejemplo, nosotros pintaríamos un poderosísimo triángulo, ¿no? Que se vería más o menos así. ¿Y con qué color? Con el color que nosotros definimos en el Fragment Shader, ¿no? Que al final este va a ser un color constante. Vamos a estarlo pintando siempre de ese color. Bueno, pues eso sería lo que veríamos en esta segunda parte de Introducción a OpenGL. Ya en el tercer video ya vamos a ver cómo pintamos esa entidad conocida como triángulo que hemos estado hablando pero que no hemos pintado. Y bueno, si tienen alguna duda, pues ya saben, contactan y cualquier cosa que anden.